Día 199. Biblia un año. Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, capítulo 26 hasta capítulo 27, versículo 34. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías, y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte, y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo, para Supim y Osa la del occidente, la puerta de Salequet en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari y de los levitas. Ahías tenía a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán, gersonita, fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehieli, Setam y Joel, su hermano, tuvieron a cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los israelitas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los israelitas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David, se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad, y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Ahoita, y Miclot era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabab, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samut israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000.
El octavo para el octavo mes era Sibecaí, usatita de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abiezer, anatotita de los benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maaraí, netofatita de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía, piratonita de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, netofatita de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, de los levitas, Asabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías, de la otra media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner, y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres, y de los que trabajaban en la labranza de las tierras. Esri, hijo de Kelub, de las viñas, Simei, ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Sifmita, de los olivares e higuerales de la Cefela, Baal, Anán, Gederita, y de los almacenes del aceite, Joás, del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saronita, y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adai, de los camellos, Obil, Ismaelita, de las asnas, Geedías, Meronotita, y de las ovejas, Jasís, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Ahitofel era consejero del rey. Y Usai, arquita, amigo del rey. Después de Ahitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Y continuamos. La epístola a los Romanos del Nuevo Testamento, capítulo 4, hasta capítulo 5, versículo 5. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado
para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y continuemos Salmos, capítulo 14, versículos 1 al 7. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y proseguimos Proverbios capítulo 19, versículo 17. Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar.